Padre, acá la preguntita de hoy es sobre la Santísima Virgen. Qué bueno. Nosotros la llamamos la Virgen María. Ahora, ¿por qué consideramos que es tan importante resaltar en ella el problema de su virginidad? La gloria de su virginidad. Bueno, y aparte de eso también, ¿qué pasa cuando hablan en un momento en el Evangelio al decir la expresión hermanos de Jesucristo? Que ha sido muy discutido también ese punto. Efectivamente. Ese ya es un tema de exégesis. Lo dejamos para una segunda Para parte. la segunda parte, perfecto. Pero sí, sí. está bien. ¿Por qué le damos tanta importancia a ese privilegio excepcional, único, de la virginidad, de la maternidad virginal? Porque no es solamente el hecho de la virginidad. En este mundo hay millones y millones de mujeres que son vírgenes en este momento. En el caso de la Virgen María es anunciar que ella es madre y simultáneamente virgen. De modo que es una madre que sigue siendo virgen antes, durante y después del parto. Ese es el significado de la palabra virginidad cuando se aplica a María Santísima, a la Madre de Cristo. Ahora, ¿por qué proclamamos esta fe y por qué es tan importante? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, pues yo le diría que aquí, si vivimos en la Biblia, al profeta Isaías, veremos que está el comienzo de la respuesta muy bien esbozada en el capítulo 7 de Isaías, a partir de los versículos 11 en adelante. Esta profecía es aproximadamente del siglo VIII antes de Cristo, unos 700 y tantos años antes de Cristo. Y dice así, hablando con el rey Ahaz, el profeta Isaías, hay todo un contexto que en este momento no tenemos tiempo de explicarlo, pero le dice así Isaías: escucha pues, casa de David. Era el modo solemne en que se dirigía el profeta al rey de Israel de ese momento, que era Ahaz. ¿Te parece poco cansar a los hombres, que quieres cansar también a mi Dios? Porque el rey no se quería fiar de lo que el profeta le decía de parte de Dios. Le dice: ahora escucha una cosa todavía más impresionante que las que te acabo de decir. El Señor mismo va a darles una señal. He aquí que una virgen está embarazada y da a luz a un hijo. Y el texto está en presente, es decir, lo está viendo ocurriendo. Y da a luz a un hijo. Y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este pequeño texto, que tiene todo un contexto, que no abundo en él, es muy impresionante porque habla de que es una virgen que está embarazada y es una virgen que da a luz y es una virgen que da a luz a un hijo que se llama Dios con nosotros. Ahora bien, esta profecía ha sido traducida diversamente y un poquito adulterada a veces por algunos estudiosos de la Biblia para tratar de quitarle algunas aristas a este acto de fe que hay que hacer en este pasaje. Por ejemplo, algunos dicen que la palabra hebrea original, Ha'alma, no significa virgen, sino simplemente una mujer joven. Con lo cual, bueno, que una mujer joven esté embarazada no es ningún misterio, ¿verdad? Pero resulta que los judíos tradujeron este texto hebreo al griego un par de siglos antes de Cristo, cuando no había todavía ninguna polémica al respecto. Y al traducirlo al griego usaron una palabra que significa virgen en el sentido más técnico y biológico posible. Usaron la palabra parcenos. O sea que ellos entendían que el profeta Isaías había dicho que era una mujer virgen que estaba dando a luz, que siendo virgen estaba dando a luz. Y además que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Estaba dando a luz a Dios que está con nosotros. Ahora bien, ¿qué significa esta? Que por cierto, antes que me olvide, en el Evangelio de San Mateo, cuando se nos cuenta, 8 siglos después, el nacimiento de Cristo, dice así el evangelista: el ángel le habló en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahí fíjense lo que añade San Mateo: todo esto ocurrió para que se cumpliese la profecía del Señor por medio del profeta Isaías. Mirad que la Virgen
concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Este hecho excepcional, único, que nunca más ha pasado en la historia, que una mujer sea virgen antes, durante y después del parto, es la prueba que Dios quiso dejar a la humanidad de que Dios mismo había venido. Es la corroboración de que es Dios mismo el que entraba en este mundo. Porque un hombre cualquiera, cuando entra en este mundo a través de su madre, esa madre deja de ser virgen ya desde el mismo momento de la concepción. Por eso para nosotros decir virginidad de María significa también decir divinidad de Cristo. Es un milagro ese nacimiento, no nace según las leyes de la naturaleza. Sale totalmente de la fisiología y de la biología humanas este nacimiento. Un gran santo que al mismo tiempo era un gran poeta de la antigüedad, un sirio, San Efrén, decía que Cristo brotó del cuerpo de María del mismo modo a como un rayo de luz atraviesa un cristal, sin dañarlo. Es algo material que atraviesa algo material, la luz, que es material, atraviesa el cristal, pero no lo daña. Qué linda imagen. Una imagen fantástica, ¿verdad? Pues, pero es de todos modos, en el caso de un parto, es un modo milagroso de salir del cuerpo de la madre, ¿verdad? Y un contemporáneo total de los apóstoles y del apóstol y de San Juan Evangelista, que era San Ignacio de Antioquía, dice, y esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, que explica la virginidad de María a partir del punto 496, San Ignacio de Antioquía dice, con toda seguridad, que, fíjense, les leo el pasaje mismo, de un total contemporáneo de los apóstoles. Les dice, escribiendo a los de la ciudad de Esmirna, que actualmente está en Turquía. ¿Estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, y que es Hijo de Dios según la voluntad y poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen? Miren, así hablaban ya los contemporáneos de Cristo, porque esto lo habían recibido de Cristo mismo, y seguramente de la Virgen misma, de María, ¿verdad? Pero su virginidad es prueba de la divinidad y del nacimiento excepcional y de la venida de Dios a este mundo. Por eso no se pueden separar estos dos temas, Cristo y María. Bueno, padre, lamento mucho, pero vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis y ya volvemos. Bueno, padre, con respecto al último tema de esto, es que a veces hay personas que han creído de buena fe que después del nacimiento de Jesús la Virgen haya podido tener otros hijos. Por eso es que piensan que pueden tomar una palabra de la Escritura para darle a la palabra hermano el sentido propio y no un sentido metafórico. ¿Cómo tenemos que entender ese concepto? Sí, es un tema digamos, marginal, pero que es importante entenderlo a la luz del lenguaje hebreo de la Biblia para no hacerse problemas que realmente son falsos problemas. La Virgen no tuvo ningún hijo más que Jesús, nunca lo tuvo, hijo biológico. En cambio, espiritualmente es la madre de todos nosotros. Pero hay algunas expresiones que hay que entenderlas bien en la lengua hebrea que permiten tener algún tipo de confusión, que el mismo catecismo de la Iglesia Católica ha tratado este tema. Miren cómo en el punto 500, precisamente así, fácil de recordar, dice así el catecismo. Se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. Y la verdad es que varias veces habla con este vocabulario la Escritura. Marcos 3, varias veces, en la primera epístola a los Corintios, en el primer capítulo de los Gálatas. Y la Iglesia, añade el catecismo, siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, por ejemplo, y va caso por caso, Santiago y José, que son llamados hermanos de Jesús en Mateo 13:35, son realmente hijos de una María, discípula de Cristo, que se indica claramente en Mateo 27:56. De modo que eran parientes de Jesús. No eran hermanos
porque esta María se la presenta como hermana de María, de modo que eran primos de Jesús. Lo que pasa que los hebreos, cuando hablaban de sus parientes, decían una palabra hebrea, ha, que ha significa lo que ahora nosotros diríamos parientes. Y al traducirla al castellano, durante muchos siglos, y también algunas veces en traducciones al latín más antiguas, se la traducía como hermanos, cuando la palabra exacta al original ha debería ser pariente. Y debería leerse, y esa sería una traducción exacta, he aquí que tu madre y tus parientes te buscan. Esa es la verdadera traducción. Porque resulta que estos hermanos, Santiago y José, tienen otra mamá y otro papá. No pueden ser hermanos de sangre de Jesús, son primos. Y es que en la Biblia es muy frecuente que se use la palabra ha, pariente, que algunas veces significa hermano, hermano, para situaciones que no son de hermandad. Hay un ejemplo que es clásico cuando Moisés está en la zona del Sinaí cuidando ovejas y va su suegro Jetro, que era el papá de su mujer, por lo tanto su suegro, a hablar con él. La Sagrada Escritura dice que lo visitó su hermano, Jetro, y lo llama a Jetro hermano de Moisés. Y no es su hermano, es su suegro. Lo que pasa es que la palabra ha se presta a que se pueda decir en sentido muy amplio que era su hermano. Pero ese tipo de diálogo o de significado de la palabra es peculiar de algunas culturas. No significa que biológicamente venían de la misma madre. En América, por ejemplo, es muy común en muchos lugares decirse hermano o hermanito. ¿Qué tal, hermano? En ese sentido amplio. Si después queda eso escrito y se encuentra 3 siglos después que fulano le dijo a Mengano, ¿qué tal, hermano? Lo saludó de esa manera, concluir que eran hijos de la misma madre sería no conocer el contexto cultural y cómo se usaba la palabra tan frecuentemente usada en nuestro medio, ¿verdad? Con los hebreos es igual. También en el capítulo 13 del libro del Génesis se dice que Lot y Abraham eran parientes cercanos, porque eran hijos de 2 hermanos, o sea, entre sí eran primos. Y a continuación de darnos este dato, se nos dice que Abraham y Lot partieron hacia el norte porque Dios los dirigió hacia una tierra prometida, y después de un tiempo algunas peleas y riñas entre los servidores de Lot y los de Abraham, y hay un momento en que Abraham le dirige a Lot y le dice, por favor, que no haya peleas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. La Biblia traduce en castellano esto, somos hermanos, cuando justo unas líneas antes nos ha dicho que eran hijos de 2 padres distintos, eran primos. De modo que esta confusión es puramente lingüística. No, de ninguna manera hay que entenderla en ese sentido estricto biológico. A la luz de todo el Nuevo Testamento está clarísimo que la Virgen no tuvo ningún otro hijo. En cambio, qué hermoso es que sí está revelado en el capítulo 12 del Apocalipsis, está revelado que tiene muchísimos otros hijos. ¿Y quiénes son esos hijos? Dice, los que cuidan las palabras de Dios. O sea, los que son fieles a Dios son hijos de María. Son las palabras con que termina el capítulo 12 del Apocalipsis, en donde se basa normalmente la tradición cristiana, junto con toda otra tradición adicional, para asegurar que a María se la puede llamar madre de todos los hombres. ¿Verdad? En ese sentido, sí, María tuvo y tiene muchísimos hijos. Son todos aquellos a los que ella cuida maternalmente desde el cielo. Pero biológicamente, solo Jesús estuvo en su seno. Y los hermanos de Jesús, esa expresión tan curiosa, es simplemente un puro problema de palabras y de traducción. Son parientes cercanos de Jesús, con padres y madres perfectamente conocidos, distintos de María, de modo que no cabe ninguna posibilidad de error. Y creo que con esto hemos aclarado bastante. Pero, padre, esos ejemplos que usted ha puesto de otros pasajes del Antiguo Testamento, para una persona que con buena voluntad quiere ver las cosas en forma imparcial, yo creo que más claro no puede estar. Esperemos que comprueban, ¿no?, que es un problema lingüístico y cultural, nada más. De hecho, en el pueblo cristiano no ha habido grandes objeciones hasta que empezó Lutero, la Reforma Protestante. Ahí empezaron a molestar con el tema de la virginidad de la Virgen, en mi opinión, para distinguirse de los católicos más netamente. Como los católicos, y desde siempre, desde 2000 años, habíamos tenido tanta devoción a la Madre de Dios,
Entonces, un modo de distinguirse era separándose de algunas verdades de fe para mostrar que eran diferentes. Bueno, y eligieron, desgraciadamente, uno de los dogmas de fe más hermosos, ¿verdad? El papel de María en la vida de la Iglesia. Pero es muy probable que estén de vuelta ya. Muchos están volviendo, a mí me consta, Sí. en base a la misma escritura, que está tan clara. Si lo toman en serio la escritura, no Sí. pueden irse para otro No, lado. si aceptan que Dios existe y puede hacer milagros, y que Cristo es Dios que vino a este mundo, y que dejó una profecía de que su nacimiento iba a ser único y excepcional, de una mujer virgen, no tienen por qué hacer más objeciones a la enorme dignidad de María, que además en el libro de Lucas, en el Evangelio de San Lucas, profetiza movida por el Espíritu Santo: me llamarán bienaventurada, feliz todas las generaciones. O sea, tenemos que alabarla, está profetizada en la Escritura. Claro, está muy bien, Padre. Muchísimas gracias entonces. Muy bien.